En el B2B, nuestro foco es la relación y en el cierre de una venta inicia una relación que se debe transformar en una fidelización. Las características personales del decisor de compras es fundamental e incluso las características y los valores compartidos entre organizaciones parecieran aspectos muy simples pero fundamentales en un proceso de venta. Además de un producto, probablemente ese cliente está esperando una solución. Cuando hablamos de ventas de servicios entre empresas, el juego es diferente. ¿Sigues usando técnicas B2C? Pues estás perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. En el B2B vendes lógica, no emoción. Te damos la bienvenida a esta Masterclass con la profesora Loyola Rosales, quien nos enseñará a potenciar las ventas B2B. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada. Empecemos con la clase. Bienvenidos a su Masterclass Potencia tus ventas B2B. Mi nombre es Loyola Rosales y les voy a acompañar hoy con 3 segmentos que de seguro le apoyarán para transformar algunos procesos dentro de la venta B2B. Quisiera iniciar con una pregunta simple pero poderosa. ¿En B2B le vendes a empresas o le vendes a las personas que toman decisiones dentro de ellas? ¿O quizás eres un director o un gerente que ha cambiado de empleo o de trabajo o de organización y aún así sigues llamando a tu vendedor favorito? O probablemente el cliente decidió cambiar a tu vendedor y dice, no, quiero que me dejes mi vendedor. Eso se llama seguridad, se llama confianza, se llama conexión. En este sentido, he querido titular el primer segmento de vender productos a construir alianzas, el poder humano detrás del B2B. Sin embargo, aun cuando el B2B se considera frío, sin duda alguna tiene elementos técnicos que son fundamentales y por eso vamos a entrar en contexto con las características fundamentales. El ciclo de compra, volumen y ticket, decisor, criterios y fidelización. Sin duda alguna en el B2C el ciclo de compra es más corto, más impulsivo, es más emocional y sin duda alguna es una persona natural. Ahora, en el ciclo de compras el B2B es mucho más largo, existen múltiples etapas e incluso validaciones y procesos administrativos que probablemente son en mayor o en menor medida más burocráticos. En el tema de volumen, bueno, muchos clientes en el B2C que su ticket de compra puede ser pequeño o mediano, mientras que en el B2B tenemos menos clientes, pero su volumen de compra es bastante alto e incluso muchos representan un gran porcentaje de las ventas de las organizaciones. Desde el punto de vista de la decisión, en el B2C, en muchos casos es la misma persona, es decir, que el consumidor y el cliente pueden coincidir. Ahora, en el B2B, existen comités, existen juntas directivas, existen influenciadores, existen usuarios finales que probablemente muchos de ellos son técnicos y otros pueden ser muy funcionales. En cuanto a los criterios o los drivers de compra, generalmente en el B2C el deseo, la emoción y el precio es fundamental. Ahora, en el B2B hay drivers bien técnicos como es el retorno de la inversión, el riesgo con el cual yo tomo, la reputación, incluso el soporte que me puede dar ante una solución específica. El tema de la fidelización, definitivamente nosotros en el B2B nuestro foco es la relación y en el cierre de una venta inicia una relación que se debe transformar en una fidelización. Mientras que la fidelización en el B2C está muy pautada o está muy definida por la parte emocional y por la parte impulsiva. Pero definitivamente, ¿quién es el que genera una venta? O sea, ¿quién gana la venta? Quien gana la venta es el que logra conectarse con la necesidad de ese cliente y comprenderlo tan bien que pueda definir sus productos y servicios ajustados a sus necesidades. Continuando con las características, como les comentaba, los procesos de compra, también es importante entender quienes participan en los procesos de compra en las ventas B2B son profesionales bien especializados, con unos perfiles incluso técnicos que probablemente puedan manejar información que tú no manejas.
trabaja sobre información precisa, maneja información sobre lo que quiere y cómo lo quiere. Definitivamente hay un elemento racional que puede sobrepasar a lo emocional. Y además de un producto, probablemente ese cliente está esperando una solución. Ahora, si bien eres vendedor y tú dirás, no me preocupo por marketing, pero definitivamente en el B2B hay una línea muy delgada entre la diferencia de una estrategia de marketing versus una estrategia de comercialización o ventas. En todo caso, marketing debe ofrecer en bandeja de plata muchos elementos para el vendedor, en líneas generales, incluso el B2B. Marketing se encarga de la visibilidad, sin duda alguna, el cuidar tu marca, el tratar de descubrir cómo puede actualizar todos esos leads que tú necesitas como vendedor y sin duda alguna trabajar la lealtad. ¿Por qué la lealtad? Porque en B2B probablemente el 80% de tus ventas solamente están en el 20% de tus clientes. Es una relación bastante delicada y la debemos cuidar desde el punto de la fidelización. E igualmente los canales de comunicación que se pueden utilizar en ventas B2B, quien trabaje en el área de marketing debe cuidarlas porque probablemente esa combinación o ese plan de medios probablemente debe tener un peso distinto que en el B2C. Generalmente en el B2B la página web es fundamental. Las redes sociales sí, porque ahora las redes sociales se han convertido en una plataforma de exposición sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos. Pero no precisamente en el B2B se logran cerrar ventas exitosas y por supuesto en el volumen que nosotros queremos por redes sociales. Entonces quizás una página web, un evento y las ventas personales siguen siendo poderosas. Queramos o no, más allá de que tenemos que utilizar todos los avances tecnológicos, pero las ventas personales siguen siendo fundamentales. Si crees que el proceso de ventas B2B es igual al B2C, detente un momento, vas por el camino equivocado. En esta primera parte te enseñamos a segmentar con inteligencia, entendiendo el ADN del cliente corporativo. Pero lo que viene es aún más estratégico. En la segunda parte vamos a conectar con precisión, es decir, la prospección efectiva. Y en la tercera parte vas a saber cómo cerrar con impacto, es decir, la negociación y los gatillos mentales. Ahora, síguenos y suscríbete a The Escobar Academy. Activa las notificaciones y no pierdas el hilo de esta transformación comercial. Ahora, cuando hablamos de segmentación, sin duda alguna hay una segmentación tradicional que manejamos desde el B2C, pero hay algunos elementos o algunos criterios que perfilan a las empresas cuando estamos en B2B fundamentales. Desde el punto de vista demográfico, nosotros tenemos que conocer cuál es el tamaño de la empresa, cuál es su localización geográfica, incluso el sector o la actividad industrial que desarrolla tu cliente. Desde el punto de vista operativo, bueno, qué tan abiertos están a la tecnología, con qué frecuencia compran tu producto o servicio, la capacidad que tiene de una u otra manera para adquirir esos productos o servicios que tú ofreces. Igualmente, los enfoques de compra debemos nosotros clasificar, agrupar los clientes a partir del estilo de compra que ellos manejan, incluso la estructura de poder que puedan tener los clientes. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, comprar o vender en un entorno de organizaciones públicas o privadas, por ejemplo, donde hay una estructura de poder distinto claramente, ¿no? Por otro lado, tenemos siempre clientes que son con un sentido de urgencia, otros clientes que son un poco más planificados. Ese tipo de clientes también hay que manejarlos de manera distinta. ¿Cuáles son las distintas aplicaciones que pueden dar a un mismo producto o servicio? Probablemente ustedes tienen una máquina industrial, pero esa máquina industrial puede solucionar problemas distintos entre un cliente u otro, y ahí es fundamental las aplicaciones, así como el volumen de pedido.
Adicionalmente, las características personales del decisor de compras es fundamental, e incluso las características y los valores compartidos entre organizaciones. Parecieran aspectos muy simples, pero fundamentales en un proceso de venta. Muchas organizaciones y muchos gerentes y decisores dentro de las empresas evalúan los valores que tiene esa organización que va a prestar algún servicio o algún producto a la empresa. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, sin duda alguna hay valores compartidos como la confidencialidad, como la honestidad, como la responsabilidad, más allá de la innovación e incluso la lealtad. ¿Por qué? Porque si el proceso de compra es largo, ninguna empresa se va a dedicar tiempo a seleccionar un proveedor o a una organización para prestar un producto o servicio. La intención inicialmente no es cambiarme con frecuencia de ese proveedor, ¿no? Y la intención de la organización es tomar una decisión que permita trabajar a largo plazo con ese proveedor. Entonces, de la segmentación tradicional, hoy por hoy se sugiere una segmentación inteligente que vaya mucho más allá de estas herramientas técnicas que conocemos tradicionalmente, sino que tú como vendedor seas capaz de agrupar por los problemas que quiere resolver tu empresa. Debes ser capaz de segmentar por dolor o necesidad, por prioridad estratégica, en realidad, qué es lo que se pierde en la empresa al momento de no contratar nuestros productos o servicios. Y asimismo podemos segmentar por cultura organizacional, por el presupuesto que ellos manejan, sin duda alguna, la capacidad de decisión, o llegar inclusive a identificar el buyer person, que generalmente son términos que se manejan en el B2C, pero también es fundamental conocer aquellas características conductuales inclusive que tiene la persona que participa en el proceso de decisión de compra en las empresas. Entonces, estamos hablando de un nuevo cliente B2B. Un cliente que está buscando un socio estratégico, no está buscando simplemente un vendedor. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nuevo cliente, uno con información abundante y disponible. Entonces ahora con la era de la inteligencia artificial y con la era de la tecnología, probablemente tu cliente maneja mucho más información que tú. Ahora nos preguntaríamos, ¿por qué me llama? Si él maneja tanta información, si sabe lo que quiere. Lo que está buscando el cliente, sin duda alguna, es un guía estratégico. Alguien que le resuelva un problema, que le dé claridad ante tanta información. Por eso, a pesar de que ellos conozcan los múltiples condiciones, las opciones que tiene e incluso maneja los riesgos, el comprador suele tener varias caras. Entonces, ¿cuál es la tarea del vendedor? Conocer el rol que tiene cada actor que está en el proceso de compra. El decisor, el usuario, el influenciador e incluso el equipo financiero que también participa acá. Entonces, nuestra tarea es investigar y tener incluso las hipótesis de valor y comunicar con claridad. Entonces, hoy estamos con un cliente en la era inteligente, un cliente que puede generar información e incluso puede tomar decisiones de comprar o no con inteligencia artificial. Está empoderado. Entonces, es un reto para nosotros como vendedores B2B, no solamente vender o colocar un producto, que es lo que muchos se dedican en algunas organizaciones. Un error muy común es colocar producto, cuando en realidad nosotros tenemos que buscar es conexión y relaciones a largo plazo con esa organización. En este sentido, me gusta resaltar mucho el tema de entender más que ofrecer solamente. Puedo compartir algunas experiencias que he tenido en el mundo de las ventas B2B. Es, por ejemplo, el famoso estrés que uno como vendedor cuando hace una propuesta tiene por los precios. Me irá a comprar por precio, está costoso, está alto, está bajo, ¿cómo está mi competidor? El día que en el transcurso de mis años entendí que en la medida en que yo conozca a mi cliente, comprenda su proceso de decisión de compra, incluso elementos emocionales, conductuales, qué hace, qué le gusta o no le gusta, y empecé a entender que la primera parte de una propuesta es la oferta de valor, eso
ha llegado a transformar la manera con la seguridad en que tú presentas una propuesta de ventas a un cliente. Es decir, que sin duda alguna el precio será importante, muy importante dentro de las ventas B2B y seguirá siendo por siempre el tema del presupuesto que puede manejar una organización. Pero en la medida que tú entiendas qué es la solución que necesita el cliente, te convertirás de un vendedor técnico realmente a un vendedor influyente. Entonces, en este segmento, en síntesis, ¿qué hemos revisado? Que en B2B vendes a personas y no a empresas. Más allá de que hay un elemento técnico y racional fundamental, lo emocional no se excluye entre el proceso de ventas. El ciclo es más largo. Por ser un ciclo largo, entonces la confianza aún así es más valiosa en el proceso de ventas B2B. Por otro lado, el cliente es moderno y así que exige valor humano y claridad. Hablamos de un nuevo cliente de la era inteligente. Por lo tanto, segmenta con profundidad y construye tu buyer person con sentido. Y recuerdes que la relación es fundamental en el proceso de ventas B2B. En síntesis, hemos revisado en este segmento. En B2B vendes a personas, no a empresas. Si aún el tema técnico es fundamental, no se excluye lo emocional. El ciclo es más largo, pero la confianza es más valiosa aún. El cliente moderno exige valor humano y claridad. Recordemos que estamos con un cliente en la era inteligente. Segmenta con profundidad y construye un buyer person con sentido. Finalmente, la relación es la base que conecta con la probabilidad de poder vender en un B2B. Hasta aquí el primer segmento. Lo invitamos a suscribirse a su canal de Escobar Academy. Y en el próximo segmento trabajaremos sobre el primer contacto al sí, navegando el embudo de ventas B2B. Cada paso que das te acerca a lo real. Tu talento despierta, tu meta es vital. Aquí se transforman mentes con pasión. Aquí se impulsa toda tu visión. Escobar Academy. Tu futuro empieza aquí. Tendrás ideas nuevas, visión para construir. Escobar Academy. Aprender, liderar, transformar tu realidad. Tus sueños es tu posibilidad. Escobar Academy. Tus sueños se harán realidad. Escobar Academy. Será posible una vez más.